Ya hemos mencionado que para estudiar la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, debemos suponer, ceteris paribus, que se mantienen constantes otras influencias sobre los planes de compra. Y entonces podemos preguntar, ¿en qué medida cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio, permaneciendo las demás influencias constantes? La ley de la demanda nos da la respuesta. Nos dice que, manteniéndose todo lo demás constante, cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye. Y cuando el precio de un bien baja, la cantidad demandada aumenta. La representación gráfica de esta ley nos muestra a la demanda como una curva decreciente que relaciona la cantidad demandada de un bien con el precio de dicho bien. Decimos entonces que la curva de demanda tiene pendiente negativa, decreciente, por cuanto una de las dos variables que estamos comparando siempre disminuye, es decir, tiene signo negativo, para que la otra aumente, es decir, tiene signo positivo, como podemos ver en el gráfico. En la demanda, la relación inversa entre precio y cantidad también la podemos representar matemáticamente a través de una función lineal de primer grado del tipo y igual a b menos mx, en donde y lo reemplazamos con las cantidades demandadas q y x lo reemplazamos por el precio p, de tal modo que tenemos una función de la demanda que se puede expresar como q, que sería la cantidad demandada, igual a b menos m por p, que sería el precio. El coeficiente b refleja el valor de todas las variables que afectan la demanda y que son diferentes del precio, tales como el ingreso, los gustos y preferencias, el tamaño del mercado, etc. El coeficiente m refleja la pendiente de la curva, que no es otra cosa que el valor en que se sustituye una variable por la otra. En el ejemplo del gráfico significa que para que la cantidad demandada cambie en una unidad, el precio debe cambiar en 2 unidades, es decir, existe una relación de 1 a 2, tal como podemos apreciarlo en el gráfico. Finalmente, la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada en los bienes normales la podemos explicar a través de 2 efectos: los efectos de renta y de sustitución. Veamos en qué consiste. El efecto renta. Si la renta de una persona no cambia, mientras más alto sea el precio de un producto, menor capacidad de compra tiene esa persona, limitando de manera automática el deseo de adquirirlo, es decir, disminuye la demanda y se cumple entonces la relación inversa entre precio y cantidad. Efecto sustitución. Si A y B son bienes sustitutos, mientras más alto sea el precio de A comparativamente con el precio de B, que no cambia, la cantidad demandada del bien A se reduce, pues su consumo se sustituye por B, y se cumple la relación inversa entre precio y cantidad para el bien A. Veamos ahora qué tipo de cambios pueden presentarse en la curva de la demanda. Conocemos que las variables que afectan la demanda de una persona se pueden resumir como aparece en el cuadro. Siendo así, la demanda cambia si estas variables cambian. Primero, ¿qué pasa si cambia el precio del bien? Pues bajo el supuesto ceteris paribus, la persona podrá adquirir mayor cantidad de bienes si el precio baja o menor cantidad de bienes si el precio sube, que es un comportamiento que se ajusta a la ley de la demanda para bienes normales, ya explicada anteriormente. Y sucede lo que podemos apreciar en la gráfica. Observemos que la curva de demanda no se mueve de su posición original. Segundo, ¿qué pasa
si cambia alguna otra variable diferente del precio del bien. Bajo el supuesto ceteris paribus, el precio no cambia, la persona podrá adquirir mayor o menor cantidad de bienes dependiendo de cómo cambia la variable, lo cual se verá reflejado en un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si aumenta el ingreso, ceteris paribus, una persona podrá adquirir mayor cantidad de bienes y la curva se desplaza hacia la derecha, como vemos en el gráfico. Y si el ingreso baja, la persona, ceteris paribus, podrá adquirir menor cantidad y la curva se desplaza a la izquierda, como vemos en el gráfico. Si cambian los gustos y preferencias, por ejemplo, algo se pone de moda, la persona deseará adquirir una mayor cantidad de bienes y viceversa, y la curva de demanda se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Resumiendo, podemos concluir que los cambios en la demanda pueden ser causados por cambios en la renta o ingreso del consumidor, el precio de otros bienes, las expectativas, el tamaño del mercado, los gustos y preferencias, etc. Y podemos concluir también que la curva de la demanda se desplaza a la derecha o a la izquierda cuando cambia cualquiera de los factores que inciden en la demanda distinto del precio del bien, y se desplaza sobre la misma curva cuando la variable que cambia es el precio del bien en cuestión.